Para mí, uno de los más grandes inventos que Satanás ha hecho o hizo fue haber inventado el dinero. Porque cuando Dios creó el mundo, Dios lo creó para que todos lo disfrutáramos, para que no existieran fronteras, para que no existieran límites a la capacidad humana, para que todos pudiéramos convivir en paz, en armonía, que para que todos pudiéramos desarrollarnos mutuamente como un solo cuerpo, en conjunto, para la honra y gloria de Dios. Pero sucede que el enemigo creó el dinero y uno de sus mayores inventos fue ese, el dinero, porque con el dinero vino la ambición, el egoísmo, la maldad, la competencia, y el hombre, como decía un poeta nicaragüense, Rubén Darío, se convirtió peor que el lobo. Hay un poema que yo escuché cuando era joven que se llamaba Los motivos del lobo, donde Rubén Darío, de una manera magistral, como era él un genio, él dice: San Francisco de Asís establece una relación con un lobo y el lobo le dice en una de las partes, uno de los versos dice: y me volví lobo fiero de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Digo esto porque con el dinero el hombre ha hecho esclavo al hombre. Por el dinero hemos desatado las peores matanzas y las peores guerras en la humanidad y en el mundo. Por el dinero hemos venido destruyendo toda la creación de Dios. Por el dinero hacemos lo que sea. Padres matan a los hijos, hijos matan a los padres, países entran en guerra, se bombardean, se destruyen por tener posesión de sus riquezas. Por dinero hacemos lo que sea. Y digo hacemos porque yo soy un ser humano y todos los seres humanos de una u otra manera cometemos el error de ir tras el dinero. Por eso la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Poner al dinero en primer lugar en nuestras vidas es hacer del dinero nuestro Dios. Y eso es quitarle el primer lugar a nuestro Señor, Jehová, Yahvé. Nuestro Dios es el que debe ocupar el primer lugar. Nosotros vemos cómo los padres y las madres abandonan a los hijos, a la familia por conseguir más dinero y poder comprar celulares modernos, computadoras modernas, X, Y o Z, pero todo es en base a tener más dinero, más ingresos económicos, más ingresos monetarios. Con esa creación, el enemigo vino a hacer que nosotros no cumpliéramos los dos mandamientos básicos que Jesucristo nos dejó. 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, tan importante como después del primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros, por el dinero, los dos mandamientos los hemos tirado a la borda. Hemos ido tras el dinero y hemos abandonado el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso digo que uno de los mayores inventos que hizo el enemigo, Satanás, fue el dinero. Porque con el dinero la gente cree que puede adquirir la felicidad. Hay mucha gente que dice
El dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Yo disiento de esa frase, disiento de esa forma de pensar, porque la paz es lo más importante. La felicidad es momentánea, pero la paz es permanente. Por eso Dios habla de darnos la paz. Muchos hablamos de la prosperidad, muchos hablamos de la parte económica, que Dios nos va a dar abundancia económica y nos va a dar prosperidad económica. Dios nos ofrece la paz. Y dentro de esa paz es posible y cabe la prosperidad económica, pero no es lo más importante para nosotros. Lo más importante es la paz, el amor. Si nosotros tenemos el amor hacia Dios y hacia el prójimo, como dice Jesús, en eso se basa toda la ley, nosotros vamos a adquirir todos los demás. Todas las demás cosas os serán añadidas. Si tú ves a tu hermano en necesidad y no le ayudas porque estás acaparando el dinero, porque estás siendo avaro, porque la avaricia te ha poseído y vas tras el Dios del dinero, ya no eres cristiano. Podrás ser cualquier cosa menos cristiano. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de prosperidad, de riqueza. Dios, Jesús, el Mesías, el Cristo, nos ofrece la paz. Y nos ofrece que nosotros vamos a tener paz. Y la paz es permanente, no es como la felicidad. La felicidad no puede ser permanente, porque hay momentos en que nosotros como cristianos vamos a atravesar momentos duros, difíciles, pero vamos a tener la paz de Jesús con nosotros. Y al final tenemos asegurada la victoria, porque eso es lo que Jesús nos dice, que Él nos asegura que Él ya venció el mundo. Y si nosotros somos de Él, nosotros también vamos a vencer el mundo. Y dentro de este tema también les quería hablar de que para subsistir el ser humano necesita básicamente 3 elementos. A lo mejor algunas personas pueden citar 4, 5, 6, 8, 10 elementos necesarios para vivir. Pero hay 3 elementos que son necesarios para vivir, sin los cuales nadie puede vivir: el aire, el agua y el sol. No nombro la comida, fíjense bien, no nombro otros elementos, porque esos 3 elementos son básicos para la existencia humana. Sin aire, sin sol y sin agua, el ser humano no puede vivir. El sol nos va a ayudar a producir los alimentos. Si no hay sol, no hay alimentos. Tenemos la tierra, tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestra capacidad, pero necesitamos la tierra y el sol. Fundamentalmente, por eso digo que esos 3 elementos son básicos para la existencia humana. Y ninguno de esos elementos depende del dinero. Ninguno de esos elementos depende del dinero. Más bien, el dinero ha estropeado el aire y ha estropeado las aguas. Porque por adquirir dinero estamos contaminando el aire. Porque por adquirir dinero estamos contaminando las aguas, donde están los ríos, los lagos, los mares, los océanos. Los hemos ido contaminando. Sin esos 3 elementos, si el sol mañana no sale y no vuelve a salir más sobre la tierra, se acaba la existencia de los seres vivos, humanos
y plantas y animales. Se acaba porque todos necesitamos el sol. Y el sol, ninguna potencia, ninguna fuerza, ninguna capacidad humana puede hacerlo brillar nuevamente. Solamente nuestro Señor, y estamos vivos por su misericordia. Analiza tu vida hoy, hermano, y no le des el primer lugar al dinero. El primer lugar, como dice Jesús, lo ocupa nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos nos dejó Jesús y la mayoría de las veces son incompatibles, por no decir siempre, con la ambición, la avaricia por el dinero. Que Dios los continúe bendiciendo para que podamos seguir fieles a su palabra y pedir que su misericordia esté con nosotros. Termino con los versos de la Biblia que dicen: bendeciré a Jehová en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarle. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amén.